Qué bueno es Dios para con nosotros. Es fiel, es maravilloso, por eso estamos aquí delante de su presencia. Quiero que, como siempre, meditemos un momento en la palabra de nuestro Señor y quiero que veamos en esta noche un principio que quiero desarrollar, algo que ya hemos estado tratando en algunas ocasiones, sobre todo cuando tenemos esos procesos de sanidad interior y de tratar de mirar allí dentro de nuestra alma lo que nos está afectando, pues desarrollamos este principio. Y quiero compartir un tema que he decidido llamar comprobando la madurez del cristiano. Yo sé que muchas veces cuando una persona lleva un buen tiempo de buscar de Dios, de estar en una iglesia, por lo general tenemos la tendencia a pensar que somos maduros. Sabemos Biblia, conocemos cosas de la vida cristiana, de la iglesia, de los coros, y eso nos hace creer que tenemos madurez. Pero quiero decirle que eso no es verdad. El hecho de que llevemos un buen tiempo en la iglesia no es garantía de que seamos maduros. El hecho de que leamos la Biblia o que la hayamos estudiado tampoco garantiza nuestra madurez. El hecho de que representemos algún tipo de ministerio o servicio dentro de la casa de Dios tampoco declara nuestra madurez. La madurez tiene algo bien importante y quiero en esta noche tratar de compartírselo brevemente, pero quiero decirle que la madurez hay que comprobarla. La madurez no solamente es decir la tengo, no, eso se comprueba. Y yo pensaría que una situación como la que está viviendo la humanidad hoy en día es una buena ocasión para comprobar si somos o no somos maduros. Sobre todo porque los que pueden dar testimonio de eso son las personas con las que vivimos y que están más cerca de nosotros. Y yo quiero en esta noche que usted se examine si como creyente, como cristiano, como persona buscadora de Dios es o no maduro. No tiene nada que ver con sus años de vida. Usted puede ser una persona que tenga 18 años y ser maduro en la fe, o tener 80 años y ser inmaduro en la fe. Al contrario, también puede ser un adolescente muy inmaduro y a veces cuando van pasando los años uno aprende a valorar lo que Dios le ha venido enseñando. Pero quiero que sea la palabra la que nos ayude a entender este principio y vamos a mirarlo. Y si usted tiene la Biblia, recuerde, ponga allí a sus hijos a que le ayuden ahí a buscar, a mirar rápidamente. Todos vamos a participar en familia. No quiero que usted esté solamente el de siempre leyendo la Biblia, no. Póngalo ahí a que busque para que todos se conecten, otro que tome apuntes, todos que estén pendientes y este sea un altar familiar. Hebreos capítulo 5 versículo 14, vamos allí a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Entonces aquí me dice que ¿qué es la madurez? La madurez es la capacidad que yo tengo para poder discernir. ¿Qué cosa? ¿Qué discernimos? Ahí dice el bien y el mal. Darse cuenta si eso es bueno o si eso es malo. Eso es madurez. O sea, usted puede identificar de dónde vienen las cosas, cuál es el origen de las cosas, porque tiene madurez. Muy bien, entonces usted va a empezar a darse cuenta, esto viene de Dios, esto no viene de Dios, y así usted va madurando. Por eso dice que hay que ejercitar los sentidos. ¿Cuáles sentidos? La vista, el gusto, el tacto, el olfato. ¿Serán nuestros sentidos físicos? Yo creo que los sentidos físicos ya los tenemos más que ejercitados. Nuestros sentidos físicos ya han venido desarrollando ese crecimiento, esa madurez. Y los sentidos espirituales, ¿será que ya se desarrollaron en nosotros? La Biblia dice que los sentidos espirituales se desarrollan en la medida en la que yo los uso, en la medida en que yo los ejercito. Por eso tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales. Entonces hay tres cosas que le quiero decir esta noche y quiero que por favor preste toda atención. ¿Cómo comprobamos la madurez del cristiano? Primero, en la manera como yo juzgo las cosas. Juzgar viene de dar un juicio de valor, de decir eso es bueno, eso es malo, lo que acabo de decir, pero ese es el principio. ¿Cómo juzgo las cosas? Así es como conocemos si somos o no maduros. Primera de Corintios capítulo 13, versículo número 11 nos dice la palabra.
El apóstol Pablo está dando su propio testimonio y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué pasa con la capacidad para juzgar en un niño? Es muy fácil de engañar. O sea, un niño ve a una persona de pronto con ropas sucias y ¿qué dice? Un loco, ay, viene el coco, ¿sí o no? Él juzga y resulta que es el mecánico. ¿Sí? No necesariamente sea el coco, puede que sea, pero no necesariamente. Hay algunos mecánicos que dicen coco. Pero el caso es que el niño va a juzgar por las apariencias. ¿Sí? Ve una persona de pronto con un aspecto y de una vez dice: mire, ese es malo, o mire, ese es bueno. Yo me acuerdo cuando yo era niño, por alguna razón empecé a desarrollar como una aversión o una apatía hacia la fuerza pública. Y me daba miedo los soldados, me daba miedo los policías y tenía pesadillas. Y entonces mi papá y mi mamá me llevaban al parque del pueblo a comer crema, una crema que era el helado de ese tiempo, que era sacado con cuchara del congelador, de la vasija donde lo tenían en el parque. Y desde que yo viera un policía yo me escondía. O sea, yo tenía un problema porque juzgaba que eran personas peligrosas. Claro, puede que hayan algunas excepciones, pero sabemos que están allí para protegernos. Pero ese es el juicio de un niño: juzga mal las cosas. Entonces, ¿cuántas veces usted ha dicho que su esposo es una mala persona y lo único que le ha faltado es qué? Es capacidad para juzgarlo. Lo está juzgando mal, como un niño. Llegó tarde y una vez que dice: ¿dónde estaba? ¿Con quién estaba? No, pues allá con la mamá o por allá, qué sé yo, con un amigo. Pero entonces de una vez marcando tarjeta. Y a veces esa falta de capacidad para juzgar como adultos espirituales nos hace meter en muchos problemas. Qué triste es ver tantos cristianos diciendo: uy, mire esa que llegó allá a la iglesia, me cae mal. Uy, mire ese que allá, creído. Uy, mire ese que es allá, uy, me cae gordo. Y esa es una evidencia de ¿qué? Inmadurez, o de que es un niño, de que no ha desarrollado su carácter, su madurez. Y por eso juzga. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí, que la primera impresión que tiene cuando ve a alguien no es muy buena. Y como que uno lo ve así como todo serio y uno dice: no, ese es bravo, no, ese es... Y va uno y habla con él y resulta que es una excelente persona. Y va uno y habla con él y resulta que es un buen amigo. Lo que pasa es que tiene cara de 38 ahí y siempre está ahí como engatillado, pero el hombre es buena gente. Y muy dentro tiene su lado amable. Pero a veces juzgamos mal. Y ahora que usted está en la casa, de pronto usted ha juzgado mal las cosas. Y juzgamos y hoy encontramos, hermano, que la mayoría de cristianos lo único que hacemos es juzgarnos los unos a los otros. Que fulano, ¿por qué predica así? ¿Y por qué se sienta así? ¿Y por qué para así? ¿Y por qué habla de esta manera? Y todo el mundo está juzgando y juzgando, cuando lo que Dios nos mandó a hacer es ¿a qué? Es a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, el que juzga mal las cosas, lo juzga y por lo general mantiene engañado. Porque los niños son fáciles de engañar. ¿Sí? Los niños son fáciles de... Por eso para los niños hay tantas recreación y tantas cosas. Y entonces llega y un tipo se mete dentro de un muñeco y dice: aquí llegó Mickey Mouse. Y de una vez llega ahí todo: ay, Mickey Mouse. Y van a tomarse una foto, Papá Noel. Y resulta que no es ningún Papá Noel, es un señor ahí con un disfraz. Pero para ese niño, ¿qué ve? Ve a Papá Noel, ve a su personaje favorito. Es fácil de engañar. Es controlado por otro, pero él no se da cuenta. En cambio, los adultos, ¿cuándo ha visto usted que un adulto diga: ay, me voy a ir allá a ver a Papá Noel allá? Ay, quiero ir a ver a ese muñequito que hay allá. No, porque nosotros ya no nos engañan, porque sabemos que dentro hay una persona ahí sudando como un camello con fiebre, porque está metido dentro de ese traje tratando de entretener, tratando de generar una distracción. Entonces, lo que yo le quiero decir es que posiblemente los problemas que usted le estén pasando, usted lo está juzgando mal. Porque usted dice: yo sufro y la culpa de mi sufrimiento es ¿de quién? De mi marido. Es que si él al menos orara, si él al menos ayudara con algo aquí en la casa, si él al menos esto. Y usted está juzgando mal las cosas. No juzgue por las apariencias. El Señor Jesús le dijo a Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Entonces, usted sabe, hermano, cuál es la causa por la que hay tantas peleas en su casa. Culpa de su marido, culpa de su esposa, ¿no? Seguramente hay una situación y hay un componente que ahorita lo voy a mirar. Es un componente que es muy importante entenderlo. Por eso el inmaduro todo lo juzga desde la naturaleza, desde su naturaleza, desde lo natural. El inmaduro todo lo está mirando según las apariencias. Y por eso el don predilecto del inmaduro es el don de sospecha. Por sospecha él vive ya diciendo, no, es que así es y yo estoy seguro de que esto es porque a mí me consta y yo tengo, eso para mí, a mí no se me escapa ni una. Y puede que tenga razón en ciertas cosas, pero está juzgando mal. Y el juzgar mal es una señal de inmadurez. Entonces, la Biblia dice que yo puedo juzgar las cosas, pero tengo que juzgarlas espiritualmente, no naturalmente, porque lo natural me va a engañar. Volviendo al ejemplo de Samuel, ¿qué le pasó a Samuel? Él dijo, uy, grandote, 1,80, 1,90, levanta pesas, tiene porte, ese es. Y era Eliab, Abinadab, Sama, ninguno de ellos era. Y luego llegó uno chelenguito ahí, poca masa muscular, poco fenotipo de guerrero, pero ¿quién era? Hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, es posible que usted esté juzgando. Y Saúl, que después viene a convertirse en el mayor opositor de David, nunca se dio cuenta de que al que tanto persiguió era el único que lo había podido haber ayudado en ese reino, que Dios le había puesto ahí a David para que lo ayudara. ¿Y sabe qué hizo Saúl? A toda hora peleó con él. Usted quiere decirle, mujer, de pronto usted a toda hora está peleando con su marido y Dios lo puso ahí para que lo ayude, para que la ayude. Y usted pelee con él y mire que es que usted, oye, usted esto, Dios lo puso para que le ayude. O de pronto somos nosotros los varones que estamos peleando con nuestras esposas. Pero es que usted hace, pero es que usted no hace. Y nos damos cuenta de que Dios nos la puso ahí para que nos ayude. Mire, yo creo que la mayoría de las respuestas a nuestras oraciones llegan a través de personas que Dios envía. Oramos, mire, Elías oró por comida y ¿qué le mandó Dios? Una viuda. Porque a veces la respuesta a nuestras oraciones es una persona. Entonces usted está diciendo, Señor, Padre, ten compasión del mundo, ayuda, Señor, el mundo perdido. Dios le pone una persona que no tiene que comer para que usted le dé. Nosotros hemos estado haciendo ese trabajo en la medida de lo posible, pero hemos estado haciendo el trabajo. Lo que pasa es que no lo publicamos en redes sociales porque de eso no se trata, pero eso lo estamos haciendo porque nuestra tarea es esa. Y entonces, ¿qué nos dice el Señor? Usted aprenda a juzgar las cosas naturalmente o espiritualmente. Espiritualmente. ¿Y eso cómo se va a llamar? Madurez. Le aseguro que las peleas en su casa se van a morir el día que usted juzgue las cosas espiritualmente. El día que usted vea, el día que usted comience a orar y entonces usted empieza a hablarle al Señor y le dice, Señor, ¿qué hago aquí? Mi esposa, ¿con qué la sorprendo hoy? Entonces usted le da en el gusto, porque el Espíritu de Dios Él no se equivoca, Él no se descacha ni una, hermano. Pero toca juzgar las cosas espiritualmente. O sea, yo le he dicho, a veces la esposa tiene un mal día y usted llega de su trabajo y entonces ella está ya como con el ceño fruncido y usted ¿qué hace? Viene a golpear la puerta, viene y dice otra vez. Entonces ahí inmediatamente usted juzgó las cosas naturalmente, no espiritualmente. Pero si las juzgamos espiritualmente, vamos a empezar a vivir sin el engaño del diablo. ¿Sabe cuál es el propósito de Satanás? El propósito de Satanás es usar a las personas para dañar. Si Satanás usa a las personas, pero no son las personas, es Satanás detrás. Y eso es lo que muchos cristianos no han entendido. Y encontramos todavía cristianos que al marido lo tratan de diablo mentiroso, diablo cochino. Puede que no se bañen mucho de pronto cada sábado, pero no es un diablo. Y ahí están, hermano, mujeres que se enfrentan a su marido, u hombres también ha pasado. Aquí está la demonia. Dios no me dio una ayuda idónea, sino una ayuda demonia. Y hermano, y están ahí enfrentándose humanamente, algo que no se tiene que juzgar humanamente, se tiene que juzgar espiritualmente. Entonces, ¿dónde está la madurez del cristiano? ¿En el qué? En el aprender a juzgar espiritualmente las cosas, juzgarlas bien. Eso es lo primero. Segundo, Hebreos capítulo 11, versículo número 3. Hebreos 11:3. Vamos a mirar allí lo que nos dice.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, primero, yo puedo comprobar la madurez mía en la manera como yo juzgo las cosas. Segundo, yo puedo comprobar mi madurez a través del conocimiento que yo tenga del mundo invisible. ¿Cuántos sabían que hay un mundo invisible? ¿Qué es más real que el mundo visible? ¿Qué es más poderoso que el mundo visible? Que de hecho, según la Biblia, sostiene el mundo visible. Pero mire que las palabras que usa el apóstol, bueno, la verdad es que no sabemos si Hebreo lo escribió Pablo, pero es muy probable que lo haya escrito Pablo. Mire que las palabras que usa Pablo las palabras que usa dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. Por la fe entendemos. O sea, cuando usted empieza a madurar, usted empieza a entender. Y usted se da cuenta y dice, mire, yo sé que hay mucha gente que no lo entiende. Y las personas están buscando el origen del coronavirus, del COVID-19. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de lo que no se veía, perdón. Hay dos palabras importantes aquí, la palabra entendemos y dice por la fe. Entonces, uno aprende a través de la fe a entender el mundo espiritual, el mundo invisible. Hay mucha gente que no lo entiende. Ahora, con esto yo no quiero que usted, como yo se lo decía antes, espiritualice todo. Y si usted, hermana, está asando unos maduros ahí y se descuida y entonces viene y encuentra los maduros negros, diablo mentiroso, trajo del infierno un carbón y me quemó estos maduros. No, el diablo no tiene nada que ver, fue usted que se descuidó. Los plátanos se le quemaron, pero no es la culpa del diablo, porque hay gente que es así. El diablo me hizo olvidar las llaves. No, usted no supo dónde las puso. No fue el diablo. Habrán ocasiones en las que Satanás y el ambiente espiritual será propicio para que hayan conflictos, para que hayan dificultades. Hay temporadas predilectas para eso, donde el mundo espiritual está afectando las familias, donde el mundo espiritual está buscando la separación. Entonces a veces usted va a un lugar, usted no se da cuenta, y llega a un lugar y es un restaurante y usted empieza ahí a comer y resulta que empiezan ahí como a discutir, como a incomodarse ahí, y lo que usted no se da cuenta es que en ese lugar se ha vendido licor, ha habido una cantidad de cosas y hay una predisposición para el conflicto ahí. Ya han habido peleas, hasta macheteados, o no sé de qué tan alta categoría sea el lugar donde ha ido. Pero lo que a veces uno no se da cuenta es que el ambiente, el entorno del mundo espiritual lo afecta a uno. Por eso yo siempre le digo, cuando llegan esas temporadas de fiesta, que creo que este año de pronto no van a ver, para la gloria de Dios, y llega todas esas cosas y que las ferias, ¿no? Y el cristiano se mete allá, hermano, a buscar lo que no se le ha perdido. Lo que está haciendo es contaminarse en un mundo espiritual que lo va a terminar afectando, porque él no lo discierne, porque él no se da cuenta de que donde está hay una predisposición al pecado, y no se da cuenta porque él dice, pero qué de malo tiene, es que yo soy libre. Sí, usted es libre, pero usted tiene que ser sabio y de entender el mundo invisible, porque dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve visible fue hecho de lo que no se veía invisible. Y el apóstol Pablo lo dice de otra forma, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Pero quiero decirle que hay muchas cosas que están afectando a su familia, y no es la culpa suya, no es la culpa de su marido, no es la culpa de su mujer, es la culpa del componente espiritual que está allí, del mundo invisible. Y entonces, como Satanás sabe, que Satanás es muy astuto, es muy hábil, entonces como Satanás sabe que a usted hay ciertas cosas que no le gusta, entonces siempre se las pone que usted las vea en su marido. Y el enemigo es experto, hasta palabras le hace escuchar. Se lo aseguro, hermano, hasta palabras. Y usted, pero yo no dije eso. Sí, usted me dijo que yo era no sé qué, y mentiras. ¿Sí? Usted me dijo que yo era una vaca echada. No, que yo no le dije eso, pero usted me lo dijo. Y empieza, porque Satanás es experto en manipular,
Y eso es algo que muchos cristianos no han entendido. Por eso quiero que lea Efesios 6:12 conmigo. Efesios capítulo número 6. Y lo que dice la palabra de Dios, porque eso es importante que usted lo entienda. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, ya nuestro combate empieza a cambiar. Efesios, vamos a mirar allí lo que nos dice la palabra del Señor. Y es ahí donde entonces usted comienza a decir, no, yo ya no voy a dejar que el enemigo manipule mi hogar. Yo no voy a dejar que el maligno venga y me ponga aquí a pelear y me ponga aquí de mal genio, porque es que, no, yo ya entendí que no es ella, ya entendí que no es él, entendí que es el mundo espiritual que se levanta para dañarme. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Peleé con su marido? ¿Peleé con su suegra? ¿Peleé con su cuñada? ¿Peleé con la vecina? ¿Con quién puede pelear? Con ninguno. La Biblia le dice, desde que sea de carne y hueso, sangre y carne, él no es su enemigo. Y hay mucha gente que se pone a dedicarle salmos de guerra a los vecinos. Señor, sácalos porque así dice el salmo. No, eso es espiritual, hermano. Usted tiene que entender el mundo espiritual. Y eso es algo que el cristiano debe de comprender. Quiero que me ayudes con, creo que la tienes ahí, la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Mire, cuando nosotros entendemos esto de lo que es el mundo invisible, entonces uno dice, no, o sea, yo no me voy a poner a enfrentar aquí a ellos, el mundo invisible. Entonces hay gente que dice, siempre que yo quiero orar, mi familia le da por hacer alguna cosa, se ponen a pelear o no sé qué, o yo me levanto a orar y a mi esposo no le gusta, o esto. Usted debe entender que no es él, es el mundo espiritual. En el mundo invisible, esa hay una cantidad de potestades. Aquí la Biblia menciona una jerarquía que no es el momento para explicar específicamente cada uno, pero habla principados que están sobre regiones muy grandes, gobernadores, potestades, principados, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Dice, pero no luchamos, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. ¿Sí ve que ahí habla del mundo invisible? Porque es que es el mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Se da cuenta? Ahí en alguna parte dice, y es su mujer. Y en alguna parte dice, y es que es porque ella es santanderiana o tolimense, o por eso es que es así de mal genio. No, la Biblia dice es que es el poder espiritual que opera en las vidas. Que necesitan sanidad interior, que necesitan sanar las heridas de su pasado, que necesitan ser restauradas, sí, pero nunca van a ser restauradas si usted todo el tiempo está peleándoles. Usted está con su esposa ahí y a toda hora, pero es que usted, y mire, y peleele, y tiene que buscar sanidad, y la voy a llevar donde el pastor a que me eche fuera ese demonio. No, lo que usted tiene es que empezar a esa liberación usted mismo. A través del amor, a través del buen trato, a través de las palabras bonitas, a través de sorprenderla con un buen almuerzo, con una atención especial. Todo eso va a hacer que esa herida del alma de esa persona, de esa mujer, empiece a sanarse. Y luego sí va a ser propicia la liberación o la sanidad va a pasar, pero va a ser el producto de algo que usted ya impulsó, porque entendió el mundo invisible. Entonces, ¿qué es la madurez? ¿Cómo comprobamos la madurez del cristiano? En estas temporadas es cuando uno comprueba la madurez del cristiano. Cristianos que dicen, ya no aguanto más. Yo le decía, el origen del COVID-19, ¿cuál es? Que los murciélagos, que no sé dónde, que un laboratorio, lo que sea, hermano, es el origen invisible. Es decir, es la consecuencia del pecado del hombre. Que haya sido usado un detonante humano, sí, pero el origen es invisible, es el pecado del hombre. Por eso la solución es el arrepentimiento. Por eso la solución es volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Esa es la solución. Ahí está. Entonces, entendamos el mundo invisible. Entonces, ¿cómo desarrollo o cómo compruebo la madurez que tengo? Primero, en la manera como yo juzgo las cosas. O sea, si soy de los que veo algo y una vez, sí. ¿Cuántos cristianos caen en malos negocios? Porque les faltó ¿qué? Capacidad para juzgar, para discernir, como lo diría Hebreos. No me dio cuenta que ese negocio no le convenía. Mira, hay cristianos que lo que viene de Dios lo rechazan y lo que viene del diablo sí le echan mano. Seguro, hermano. Han tenido buenas bendiciones y las rechazan. Y lo que es de Satanás sí están ahí pegados de eso, hermano. Porque le ha faltado madurez. Entonces, primero hay que juzgar. Segundo, el conocimiento del mundo invisible. Yo tengo que conocer, Señor, lléname de tu conocimiento. Que hay potestades, principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Que en nuestra región hay ciertos principados. Estas regiones, hermano, usted tiene que darse cuenta del mundo invisible. Entonces usted dice, oiga, uno se da cuenta, la idolatría.
uno se da cuenta de tantas cosas que se mueven en estas regiones. El machismo, el matriarcado, todo eso son cosas que uno ve. Entonces eso se viene a manifestar en el mundo natural. La brujería, la hechicería, todo eso está en el mundo espiritual. Entonces la gente viene y dice, eso es normal. Eso es normal que yo no pueda ni dormir en esta casa. Eso, voy a buscarme otra. Cuando usted tiene que discernir es el mundo espiritual. No puedo dormir en esta cama, va a tocar botar esto y conseguirme otra. No, o sea, mire el mundo espiritual que está pasando. O voy a cambiar de mujer mejor porque ya me di cuenta que el problema es ella. No, es el mundo espiritual. Entonces, ahí es conocimiento del mundo espiritual. Esa es la madurez. Tercero y último, ya con esto termino. Lo engañé porque les dije 3 puntos, pero no sabían que cada punto era largo. Tercero, ¿cómo comprobamos la madurez de un cristiano? Por el desarrollo de su visión espiritual. Mire que le hablé en el punto número 2 del conocimiento del mundo invisible. Una cosa es el conocimiento del mundo invisible y otra cosa es el desarrollo de mi visión espiritual. Porque una cosa es yo saber que existe el mundo invisible y otra cosa es verlo. Una cosa es yo saber que hay poderes de las tinieblas y otra cosa es comprobar a dónde están y cómo actúan. Y eso se llama visión espiritual. ¿Sabía que usted tiene visión espiritual? Que no la ha activado es otra cosa. Que anda a toda hora por la visión natural o andamos a toda hora por la visión natural. Pero la visión espiritual la tenemos los hijos de Dios. El Señor nos abrió los ojos para que veamos, dice la palabra de Dios, y seamos creyentes en Él. Leamos un pasaje precioso. Segundo de Reyes capítulo 6, segundo libro de Reyes capítulo 6, versículo 14. Ponelo en el contexto porque seguramente algunos de los que están aquí conectados no sabrán de la historia completa. Eliseo se había convertido en un aliado fundamental para el rey. Y donde quiera que armaban una estrategia de guerra a los enemigos, Eliseo le decía al rey, cuidado que probablemente pusieron una trampa, cuídese de tal parte. Y entonces el rey enemigo dijo, oiga, pero ¿qué pasa? Todo plan que yo armo, los israelitas me lo descubren y hago cualquier cosa, ellos ya saben, ustedes son unos vendidos, los voy a matar. Y entonces uno de ellos le dice, no señor, ninguno de nosotros somos vendidos. Lo que pasa es que ellos tienen al profeta de Dios, Eliseo, y él les muestra lo que usted habla en el cuarto más secreto de planeación de guerra, él se lo va y se lo cuenta al rey. Entonces el rey se enoja y le manda un ejército, cantidad de gente, hermano, a Dotán, donde vivía el profeta Eliseo, a capturarlo para matarlo. Y ahí vamos a leer, versículo 14 del segundo libro de Reyes 6. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Mire, de noche. Un enemigo de noche, un enemigo invisible. No lo veían, era de noche. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, que era un hombre humano, natural, que estaba allí colaborando. Le dice, y aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? O sea, él se asustó porque vio cómo, con la visión espiritual o con la visión natural. Con la natural. Entonces él vio un ejército alrededor y carros y gente de a caballo y gente armada y todo. Y ellos no tenían, hermano, ni un perro ahí en la tierra. Ellos estaban ahí como, ¿ahora qué vamos a hacer? Y él, ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Nos armamos, ¿qué conseguimos? ¿Sí? En lo natural, ¿no? Pues hay cristianos que en lo natural les toca vivir armados y tienen un machete debajo y tienen ahí, hermano, una cantidad de cosas porque andan en lo natural. Con esto no le quiero decir que no le eche llave a su puerta. Con esto no quiero decir que no tenga medidas de precaución básicas. Pero hermano, mire lo espiritual, porque si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Bueno, 16. Él le dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ¿cómo que más son los que están con nosotros si nosotros no estamos sino 2? Y con ellos hay un ejército numerosísimo. Y oró Eliseo y dijo, oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos al criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermano, no tenga temor de lo que está pasando en el mundo entero. Con esto no le digo que no tenga las medidas de precaución, vuelvo y se lo repito. Pero el Señor ha puesto ángeles y ha puesto protección alrededor suyo y alrededor mío. Si no lo puede ver, pídale al Señor que le abra sus ojos, que le dé visión espiritual. Se me acabó el mercado, no tengo con qué pagar los servicios. Hermano, vamos a pedirle al Señor que le abra los ojos y usted va a empezar a ver la bendición de Dios. Pero no hay, usted va a ver la bendición de Dios. ¿Qué hizo Eliseo? Oró para que Dios le abriera los ojos. ¿Y luego este hombre era ciego? Físicamente no,
pero espiritualmente sí. Y Dios le abrió los ojos y él vio. Y vio que habían carros de fuego y todo esto. Y luego el 18 dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Qué pasó? Oró para que se le cerraran los ojos físicos. Para que, mire cómo oró para que se le abrieran los ojos espirituales al uno y al otro para que se le cerraran los ojos físicos. Y ellos se les cerraron los ojos y ellos no podían ver. Y no veían que estaba el enemigo ahí, pero estaba ahí enfrente. Pero ellos caminaban, pero no podían ver. Y los otros, y el siervo sí veía lo espiritual. Y se los llevó, y los llevó allá a la plaza. Y les dijo, venga, ¿ustedes necesitan a Eliseo? Y era él. Y ellos dijeron, sí, venimos a buscarlo porque es que no sabemos dónde está. Camine, se los llevo. Y se fue guiándolos a todo ese mundo de ejército. Y se los llevó hasta la plaza central de Samaria. Y allá los reunió. Y luego llamó al ejército. Y el ejército los rodeó. Y cuando ya los hubo rodeado, dijo, Señor, abre los ojos para que vean dónde están. Y abrieron los ojos y estaban ahí. Y entonces les dijo, mire, no los vaya a matar. Mándelos y dígale a su rey que nunca más vuelvan por acá, porque aquí está el Dios Todopoderoso. Y así fue, y si no volvieron más bandas armadas desde Samaria. Pero eso es lo poderoso desde Siria. Eso es lo poderoso que sucede cuando la visión espiritual se desata. Yo estuve leyendo esta tarde un poquitico de esto pensando, y la visión en el ser humano es uno de los sentidos que más se tarda en desarrollar. Los niños nacen y ya por lo general tienen desarrollados gran parte de todos los sentidos, menos la visión. Un niño ve muy poco cuando nace. Los que saben de eso, yo no sé porque no me consta, yo cuando estaba pequeñito no me acuerdo. Dicen que un niño en los primeros meses ve muy bifocalmente con un solo, o sea, no puede enfocar los dos, entonces no tiene sentido la profundidad, los dos ojos, y además ve en blanco y negro, creo, no sé. Ellos dicen que a blanco y negro, ¿no? Y no ven bien. Y van pasando los meses y entonces ellos empiezan a enfocar rostros, figuras de rostros, y el primer rostro que ven, ese es el de la mamá. Y entonces por eso, ahí está. Hay algunos que tienen 40 años y todavía solo ven el rostro de la mamá. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, pero enfocan ahí y se quedan ahí, ya identifican. Y van creciendo y ya van empezando a desarrollar los colores. Dicen que el que más ven es el rojo, por eso es uno de los colores que a ellos más les gusta, pequeños. Ellos dicen, ay, es que mi niño es liberal. No, es que es uno de los colores que a ellos más les va a gustar, pequeños siempre. Es uno de los más llamativos y que más van a ver. Hasta que después del año de edad, casi hasta los 2 años, su visión se sigue desarrollando. Y ahí sí van a tener una visión completa. Y van a poder enfocar todo y van a poder ver perfectamente. Imagínense que un ser humano tarda para desarrollar los ojos, la visión. ¿Cuánto más nuestra visión espiritual? Hermano, no nos hemos dedicado a que Dios nos abra nuestros ojos espirituales. No le hemos pedido al Señor eso. Entonces estamos peleando, estamos enfrentando a todo el mundo. De pronto usted se metió por ahí a congregarse en el lugar donde no debería, o no sé, hermano. Solamente le pido que le pida al Señor que le dé visión espiritual esta noche. Que le dé visión. Mire, la gente está preocupada, la gente está angustiada y dice, ¿y qué vamos a hacer? Y este tiempo es tan tremendo, y mire, y la cuarentena, y esto que sigue. Hermano, que Dios nos dé ¿qué cosa? Visión. Usted va a ver que la bendición le va a llegar. No es que estoy desesperado, no es que ya no aguanto más, no. Usted va a empezar a ver. Y de pronto algunos están como el bebé, solo ven a blanco y negro ahí, no ven nada, ¿no? A mí se me tardó en desarrollar la visión a color, porque toda la vida tuve televisor a blanco y negro cuando estaba en la casa. Hasta la HD se me desarrolló cuando ya estaba grande. Pero mire cómo la visión espiritual tiene que crecer en nosotros. La visión espiritual tiene que desarrollarse en nosotros, porque eso se llama madurez. Entonces uno ve a un cristiano, no que anda haciendo, que mire que hay un demonio debajo de esa silla, mire que allá le tocó los pies a usted. No, es un cristiano que sabe cuando algo viene de Dios y no es de Dios, y lo discierne. Cuando una manifestación, mire, hay gente que dice estar oprimida por demonios y resulta que está haciéndose. Hay otros que están oprimidos. Hay gente que está necesitando atención y todo. Hay tantas cosas, pero solo se lo puede dar a uno la visión espiritual, y es algo que uno todos los días le tiene que pedir al Señor, porque creo que se sigue desarrollando en nosotros. Se sigue desarrollando, porque por inmadurez, por no ver claramente, es que hemos cometido muchos errores. Hoy usted va a empezar a mirar y se va a dar cuenta que su casa es una casa de bendición.
va a sentirse bendecido, va a sentirse acogido dentro de su casa. Mire cómo el diablo le ha nublado el entendimiento a tantos cristianos. Hermanos, se sienten cómodos en donde el vecino, se sienten cómodos en el trabajo y en la casa. Hermano, no. Y el enemigo puso algo para que no puedan estar allá. Entonces, no. El lugar donde usted más desearía y debería estar, o debería desear estar, así no puede estar mucho tiempo, lógicamente por razones laborales y de ocupación, es en su casa. Ese lugar donde usted puede estar complacido y sabe que está en bendición, en paz, en tranquilidad. Ahora, usted como esposa, entienda esas necesidades de su esposo. Haga de su hogar un lugar agradable. Y hay muchas que, mejor dicho, tienen que estar haciendo lo que ella dice y todo. Entonces, pues, claro, en todas partes por allá, en el trabajo, lo tratan como don señor, como, mejor dicho, eso lo respetan y le dicen una cantidad de bonitas palabras y lo reciben con limonadita y lo reciben con al menos un vaso de agua. Y llega a la casa y ni el saludo le dan. Hasta el perro le cortaron la cola porque era el único que lo saludaba. Entonces, es un chiste. Pero es lo que pasa, mis hermanos, que a veces no preparamos el ambiente en nuestra casa para que haya ese acogimiento. Pero vamos a corregirlo con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar porque le dije que era un mensaje de 3 puntos y prediqué más que si hubieran sido 10. Pero yo sé que esto era necesario decírselo. El Señor lo puso en mi corazón esta tarde. Y vamos a orar para que maduremos. Para que nuestra madurez crezca y seamos mucho mejores y mucho más sabios en todo sentido. Yo sé que estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Yo estoy ahí abriendo los ojitos, discerniendo muchas cosas, juzgando. Todo en un proceso. Y espero que todos entremos en ese proceso de bendición. Bendito Dios, gracias te damos esta noche por hablarnos una vez más. Bendice todos esos altares familiares que hoy están ardiendo allí, Señor, por tu presencia. Esa esposa que está junto a su esposo, esos hijos que están allí junto a sus padres, esa familia, Señor, de parentescos, que algunos son hermanos, primos, diferentes tipos de parentesco que están en casa. Señor, permítenos madurar, porque tal vez hemos estado en un conflicto permanente, quizás hemos estado, Señor, en una desesperación, como el siervo de Eliseo, porque no vemos. Entonces nos tiene angustiado todo. Y entonces vemos que la nevera se está acabando algo y decimos, ¿y ahora qué va a pasar? Y cuando esto se acabe, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poder aguantar hambre? Y no, Dios está proveyendo, todo lo hará en su momento. Vemos que la provisión que teníamos pronto se está agotando y esto se alarga y entonces nos desesperamos. ¿Qué vamos a hacer? Confiar en el Todopoderoso, en el que abre nuestros ojos hoy. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que te abra los ojos esta noche y que puedas ver que tu esposa no es un problema para ti. Si se lo has dicho, te has equivocado y eso es difícil de olvidar, pero con la ayuda del Señor lo logrará. Pero qué bueno que hoy le puedas decir, esposa, te vi como lo que eres. Hoy te veo y me doy cuenta de que eres invaluable. Mire, Satanás es muy estratégico y pongo al enemigo en esto porque es que esto del mundo espiritual, él ha estado allí actuando y manipulando y dañando y controlando tantas vidas. Hombres con muy buenas esposas, pero las han rechazado, las han dañado hasta que ya por alguna razón se va o no está allí y ahí sí él empieza a ver lo que es. Y por eso se cumple el dicho de que no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero es porque el enemigo le ciega el entendimiento. Y cuando ya no está, entonces ahí sí se da cuenta. Le pasa lo de los discípulos de Emaús. Cuando el Señor ya no estaba, sí lo extrañaron. Ay, era el Señor, hoy ya no está. Por eso en esta noche vamos a decirle, Espíritu Santo, abre mis ojos para darme cuenta que mi esposa es una bendición para mí. Voy a entender sus necesidades, voy a comprender lo que ella necesita, lo que ella pide, lo que ella quiere. Cuando algo viene de parte de Dios, para mi familia, para bendecir mi hogar. Y cuando algo venga de parte de Satanás, también lo voy a rechazar. Porque hay amistades, hay personas que van a llegar a tu hogar, a tu vida, pero no vienen de parte de Dios. Y van a venir a dañar el hogar. Y van a venir a destruir, a aconsejar para mal, a generar una cercanía dañina, destructiva. Pero eso lo vamos a poder discernir espiritualmente. No lo olvides, no peleamos con las personas que nos rodean de carne y hueso. Peleamos contra principados, gobernadores del mundo invisible que vienen de los lugares celestes a destruir, a dañar familias aquí en la tierra. Porque ese es su objetivo. Pero hoy bendecimos estos hogares. Desde aquí estamos lanzando una palabra de unidad. Que un manto de gracia y de bendición envuelva a nuestras familias. Enfermedades,
Muéstranos, Señor, cuál es la causa de esa enfermedad. Que todo tiene un origen espiritual. Puede que haya sido usado algo que pasó humanamente, pero todo tiene un origen en lo espiritual. Entonces, Señor, ayúdanos a entenderlo. Crisis económicas, que no sales adelante, que no avanzas. Algo está pasando en el mundo espiritual. Entonces, vamos a discernirlo, vamos a verlo, lo vamos a entender. Y si lo entendemos, nuestra vida, nuestra familia será bendecida, será cambiada. Padre, en la misma temporada del COVID-19, de todas estas cuarentenas y todo eso tiene un trasfondo espiritual. Y es que tú tienes que juzgar el pecado del hombre. Y no nos gusta, Señor, escuchar que somos pecadores y que por el pecado vienen consecuencias, pero es la verdad. Y la única solución es que el cristiano se arrepienta de verdad y pida perdón por los pecados de toda persona que vive en este mundo. Más de 7.000 millones de personas que necesitan la gracia de Cristo, que necesitan el amor de Jesús. Por eso hoy, Señor, te pido por ese hogar, bendícelo con tu poder. Únenos en un mismo sentir, únenos en un mismo espíritu. Rodéanos con tu gracia, con tu verdad y con tu poder. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.